Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, todos los que se están conectando, los que están entrando. Bienvenidos a todos a este nuevo webinar de Illumin. Vamos a hablar un poquito de, hoy día vamos a estar trabajando con conductores, así que vamos a hablar algo de ello. Vamos a iniciar rápidamente porque no tenemos tanto tiempo para poder malgastarlo. Sí, es súper importante que consideren que lo que vamos a estar revisando, idealmente, en términos de consultas y preguntas, lo veamos hacia el final, ¿ya? Así que yo voy a ir desarrollando y cuando les dé el pase o el tiempo para las consultas, lo pueden hacer o lo vemos directamente en el final, ¿ok? Porque como no hay mucho tiempo, no es... detenemos las consultas y todo ahí, nos vamos a demorar mucho rato, ¿ya? Entonces, voy a presentar. Mi nombre es Pablo Acuña y hoy día vamos a estar trabajando en el webinar, vamos a estar revisando conductores utilizados en sistemas fotovoltaicos. Específicamente nos vamos a centrar en los sistemas fotovoltaicos para poder hacer la descripción, entendiendo que la gama de conductores o los cables que nosotros podemos encontrar para conducción eléctrica es gigantesca, tenemos mucho en el mercado, pero nosotros debemos centrarnos en este punto en los sistemas fotovoltaicos. Entonces aquí no vamos a hablar de todos los conductores que existen en el mercado eléctrico, porque evidentemente son muchos, pero sí nos vamos a centrar en los conductores más utilizados, los componentes más habituales en términos de conductores, y cómo nosotros podemos ir haciendo una diferencia con respecto a los sistemas fotovoltaicos con los que vamos a estar trabajando y sus conductores. Es muy importante tener claro que en términos de los sistemas fotovoltaicos que vamos a estar viendo, van a ser estos sistemas fotovoltaicos más bien con una mirada global. O sea, vamos a estar tanto hablando de los que son sistemas conectados a la red, sistemas desconectados, sistemas híbridos, sistemas aislados de la red eléctrica, etc. Entonces, no nos vamos a centrar en uno en particular, sino que vamos a hablar en términos generales de los conductores más utilizados. Para eso, si quieren adentrarse más en detalles y conocer mayores especificaciones, pueden tomar nuestros cursos, que ya estaremos hablando un poquito más adelante de ellos, ¿ya? Pero por ahora, este curso, este webinar, va a tratar de conductores, ¿cierto? Bueno, lo primero, Illumin, para todos los que no conocen a Illumin, que ya veo que hay un montón de gente acá que se está conectando, que está incorporando y que probablemente no conozca de qué trata Illumin. Illumin es una empresa radicada en Chile, ¿cierto? Se divide en dos líneas de empresa, ¿cierto? Una de ellas es la que está dedicada a la consultoría e instalación de sistemas fotovoltaicos. Entonces nosotros ahí también prestamos servicios en términos de asesorar ciertos proyectos fotovoltaicos en el dimensionamiento, en la validación, en la valorización, en el timing que se debe utilizar, en las medidas o protecciones, o los sistemas de seguridad que deben contemplar, etc. Entonces, nosotros vemos esta parte de Illumin como una empresa que hace directamente consultorías y también nos dedicamos muchas veces a las instalaciones. Esta empresa también, o esta ala de la empresa, por decirlo de alguna manera, también se vincula mucho con exalumnos, ¿no? Tenemos varios exalumnos que tienen empresas que se desenvuelven, se desarrollan en el área fotovoltaica y muchas veces nos piden asesorías o nos piden directamente ayuda. Nosotros, o la intención de Illumin, es poder complementar, en el fondo, a las personas que están dedicadas a esta temática y generar una gran red de contacto, ¿ya? Entonces, tanto los podemos asistir nosotros como también generamos puentes entre las distintas empresas que son compuestas por nuestros alumnos o exalumnos, ¿cierto? Que constantemente nos están hablando. Otra línea o otra vertiente que tiene Illumin es Illumin Capacita, que es básicamente un organismo técnico capacitador, ¿cierto? Una OTEC, como se reconoce en Chile, ¿cierto? Está validada en Chile por los estamentos chilenos, y esta nos permite hacer capacitaciones en distintos niveles en términos de la entrega de información con una certificación de participación de los propios cursos.
Ahí también ese es nuestro gran foco, ese es el gran desarrollo, el punto de inicio de Illumin tiene que ver con la capacitación y eso es lo que está buscando principalmente. ¿Ya? Entonces ahí también generamos un vínculo y un lazo súper importante. También somos centro de entrenamiento del software PVSys. Nuestro contenido en el fondo ha sido validado por PVSys y ustedes ya pueden participar ahí de los cursos también. Nosotros ya llevamos más de 4.500 alumnos, tanto en el modo presencial como online, ¿cierto? Nuestro primer impulso nos llevó a hacer capacitaciones completamente presenciales y después fuimos evolucionando hasta la situación de online, ¿verdad? Adaptación con toda esta historia de la pandemia que ocurrió. Y actualmente ya estamos con una academia, ¿cierto? Online directamente, en donde se gestionan muchos de nuestros cursos y podemos entregar información con respecto a todas nuestras capacitaciones y además estamos ahora actualmente viendo o proyectando, más bien dicho, nuestras capacitaciones en terreno, ya presenciales, que son las primeras que nosotros estuvimos desarrollando en un principio, ¿cierto? Por la cual nos conoció harta gente, y actualmente ya estamos vinculando los dos niveles de capacitación, ¿ya? La experiencia de las personas que están trabajando en el rubro de la industria fotovoltaica, cuentan con más de 12 años de experiencia, tanto en la parte eléctrica como en la parte fotovoltaica, y además siempre nosotros dejamos abiertas invitaciones para que ustedes se puedan o nos podamos contactar como estudiantes, profesores, proyectos, y poder siempre hacer intercambio de información. Generalmente nosotros lo que hacemos es recopilar mucha información, tanto de lo que existe en la literatura técnica, como también de lo que nosotros podemos encontrar en terreno. Y en terreno, cada uno de nuestros instructores tiene el expertise, se desarrolla en terreno, y además utilizamos mucha información que nuestros propios alumnos también nos comparten. Por lo tanto, tratamos de siempre tener una apertura en términos de la visión, de la ejecución de los distintos sistemas fotovoltaicos. Entonces, también la invitación para quienes se están incorporando por primera vez a los cursos es que que también puedan colaborar o participar con nosotros. Somos una red bastante grande, amplia, y que busca siempre la interconexión, la facilitación de la información. ¿Ya? Y bueno, como academia ya llevamos 5 años de vida, ¿cierto? Ya en camino al 6º año, así que todo bien con eso, tenemos muy buena llegada con la gente, muchas veces nos preguntan un montón de cosas relacionadas con los cursos, cómo profundizar más los cursos, así que nada, la invitación está completamente abierta para que puedan participar de cualquiera de nuestras variables de los cursos, ¿cierto? Y en este caso, como lo estamos viendo hoy día, y como lo vamos a ver varios lunes de aquí en adelante, ¿cierto? O aquí en el futuro, también vamos a estar desarrollando estos webinars, ¿ya? La visión de los webinars tiene como objetivo el poder facilitar y poder contextualizar ciertas temáticas, ¿ok? Bueno, por otra parte, me vuelvo a presentar, mi nombre es Pablo Acuña, yo soy técnico en energías renovables y eficiencia energética, y además soy técnico en instalaciones eléctricas y proyectos. ¿Okay? Entonces, yo me desarrollo mucho tiempo en el área de la pedagogía y en el área de la ejecución de los sistemas fotovoltaicos. Entonces, mi intención dentro del universo Illumin es poder facilitar la información, entregar conocimiento tanto desde la perspectiva técnica de lo que nos dice la información técnica, como también qué ocurre con la práctica, con el estar haciendo y estar viendo cómo se desarrolla todo el universo de los sistemas fotovoltaicos. Entonces, trato de juntar principalmente estas dos miradas para poder facilitar la información y obviamente, como ya les mencionaba, también me alimento mucho de lo que me van contando también los exalumnos, que mantenemos una comunicación constante. Así que nada, bienvenidos a la capacitación hoy día, ¿cierto? Al webinar, y demos inicio ya a esta parte del webinar. Como les dije, vamos a estar hablando de los conductores, así que el contenido que vamos a estar tratando, ¿cierto? Van a ser las características generales de un conductor. Vamos a hablar de los conductores en corriente continua,
obviamente, como ya les mencioné al principio, conductores en corriente continua pensando en los sistemas fotovoltaicos, ¿cierto? Y vamos a hablar también de los conductores en corriente alterna, también pensando en la alimentación que los sistemas fotovoltaicos van a proporcionar, ya la alimentación eléctrica. Por lo tanto, aquí también vamos a acotar mucho y nos vamos a centrar en ciertos elementos fundamentales y genéricos de los conductores, sobre todo los que tienen que ver con la parte de corriente alterna, porque ya, como sabrán muchos de ustedes, tanto en el mercado como en las especificaciones o normas técnicas de cada uno de los países, tenemos una gama y un universo súper grande de conductores. Entonces aquí debemos acotar un poquito la situación y nos vamos a referir cómo vincularnos con ellos. Y vamos a estar también mencionando algunas condiciones de uso, ¿cierto? Algunas buenas y malas prácticas en términos generales también, ¿cierto? Para poder tener la noción de cómo yo voy a enfrentar el sistema fotovoltaico con respecto a los conductores. Un punto de partida fundamental, súper importante, es considerar que los conductores eléctricos, sus distintos calibres, tramos, protecciones, son básicamente un componente más de nuestro sistema fotovoltaico, ya sea el sistema conectado a la red, ¿cierto? Que está compuesto de los módulos, el inversor, ¿verdad? El medidor y el tablero, o ya sea el sistema fotovoltaico aislado de la red, compuesto por los módulos, el controlador, el inversor, el banco de baterías, ¿verdad? Cada uno de esos componentes requiere una interconexión, un cableado, y el cableado es de vital importancia, es muy relevante su uso, es súper importante que ustedes consideren que las medidas de seguridad y las condiciones deben ser favorables para que este componente, el conductor eléctrico, no falle, ¿ya? Y el conductor eléctrico es el componente más expuesto de todos los componentes del sistema fotovoltaico, por lo tanto, requiere ser tratado como tal, como un elemento clave. Entonces, súper importante ahí que tengan siempre la noción de mirar ahí a los conductores que muchas veces se deja de lado, no se preocupan de él, o ocupan cualquier cable en el fondo para poder interconectar los sistemas. ¿Okay? Vamos entonces. Lo primero, como contexto general, ya sea para cables en corriente alterna o corriente continua, ¿cierto? Vamos a hablar del concepto básico de un conductor, ¿ya? Estamos hablando del conductor eléctrico propiamente tal, la transmisión de energía eléctrica. Y aquí voy a hacer un paréntesis y tenemos que considerar que vamos a dejar de lado el concepto de puesta a tierra o del conductor tierra, ¿ya? A él lo vamos a dejar, lo vamos a excluir en esta temática, nos vamos a centrar aquí en este punto solo en conductores de alimentación, ¿verdad? Porque más adelante la idea es también tratar el tema de puesta a tierra, ¿cierto?, de los sistemas fotovoltaicos en un webinar distinto dedicado simplemente a la puesta a tierra, ¿ya? Por ahora nos vamos a centrar entonces en conductores de conducción eléctrica, ¿cierto?, de alimentación y de la funcionalidad de nuestro sistema. Entonces, en ese término, nosotros debemos considerar que el conductor, el cable, ¿verdad?, va a estar básicamente compuesto de dos componentes, ¿ya? Más adelante vamos a ver que hay más componentes, pero básicamente son dos. Uno es el alma conductora, ¿verdad?, en donde universalmente encontramos el cobre y el aluminio como conductores utilizados a nivel mundial, a pesar de que sí existen otros conductores, pero en este punto, ¿cierto?, nos vamos a centrar en esta lógica, ¿cierto?, o los más utilizados, cobre y el aluminio, siendo el cobre evidentemente el más utilizado en términos de conductores eléctricos. Y otro componente de nuestros conductores es la aislación, ¿cierto?, o la chaqueta protectora que va a tener. Esta chaqueta protectora va a estar compuesta de distintos materiales dependiendo de cuáles sean las características de uso que le vamos a dar al conductor. Entonces nos vamos a encontrar con chaquetas protectoras que van a ser ignífugas, otras que son resistentes al aceite, otras que son resistentes a los rayos ultravioleta, etc. También ahí tenemos un universo súper grande de la chaqueta o la aislación, dependiendo de cuál sea el uso del conductor eléctrico. Es súper importante considerar que siempre nosotros debemos tratar de utilizar los conductores asociados a lo que nos establecen las normas en nuestro país, ¿ya? No
todos los países tienen normalizados los sistemas fotovoltaicos ni qué tipo de conductores se deben utilizar. Por lo tanto, cuando yo me enfrento a esa condición, debo ser muy cuidadoso en la selección de los componentes, de los conductores, en este caso, y fiarme o apoyarme, más bien dicho, en lo que dicen las normas eléctricas con respecto a los conductores utilizados o que están descritos en la propia norma eléctrica, o ver las características que nos entrega la información técnica o la literatura técnica con respecto a los conductores, ¿ya? Porque, por ejemplo, acá en Chile pasaba que hace 5 años atrás no teníamos normado, por ejemplo, los sistemas fotovoltaicos aislados. ¿Qué significaba eso? Que era muy difícil uno tratar de diseñar un sistema pensando en qué conductor utilizar porque no había ninguna guía. Actualmente sí hay mayor información, aunque no es del todo precisa o no es del todo abundante, ¿ya? Pero sí ya tenemos ciertos puntos, pero siempre es recomendable que ustedes busquen información asociada en la literatura técnica y en las normas de los propios países. Entonces, súper importante ese punto porque va a tocar que a veces los sistemas que están conectados a la red eléctrica están súper normalizados, pero otros sistemas que están aislados no están normalizados. Entonces, uno siempre se pregunta cuál es el conductor. Pero la lógica va siempre en el mismo camino, ¿ya? Una de las características fundamentales que nosotros debemos conocer de los conductores es su calibre, ¿ya? ¿Cierto? Todo el grosor que tiene el conductor propiamente tal, ¿ya? El calibre del conductor, ¿cierto? Nos habla directamente de la capacidad de transporte que este conductor va a tener. A mayor calibre, ¿cierto? Va a tener una capacidad de transporte en términos de corriente mucho más grande. Evidentemente, mientras más grande sea el calibre, ¿verdad? También va a ser más costoso el conductor y también va a ser un poquito más difícil de poder trabajar con él, ¿ya? Siempre vamos a tener un límite en donde nosotros vamos a saber, ¿cierto? Cuando diseñamos el sistema fotovoltaico, nosotros vamos a ver cuáles son las corrientes que vamos a estar utilizando. Por consecuencia, al conocer las corrientes o las posibles corrientes que nosotros vamos a alcanzar, nosotros debemos seleccionar el calibre. No vamos a hablar de las fórmulas de calibres ni nada de eso, para eso tenemos los cursos, ¿verdad? En donde se profundiza y vemos distintas temáticas, pero aquí ya tenemos un punto súper importante. Cada país tiene en sus normas eléctricas la corrección del calibre dependiendo de para qué se vaya a utilizar o cuál sea el entorno, ¿ya? También es súper importante que ustedes asocien sus normas eléctricas, las busquen y vean y qué ocurre con los conductores cuando son empaquetados en grandes grupos o cuando están expuestos a altas temperaturas o cuando están siendo canalizados por cierto tipo de canalización, ¿verdad? O ya sea subterránea, embutida, de metal, de plástico. Todas esas condiciones nos van a dar una corrección, ¿cierto? Que en el fondo va a ser la capacidad, la ampacidad que va a tener el propio conductor eléctrico. Entonces, también es súper importante que nunca dejen de lado la característica, el calibre. Ustedes deben reconocer el calibre del conductor en función de qué corriente van a estar trabajando. Deben tenerlo súper clarito porque es clave también. Dentro de esa lógica, es muy importante reconocer que la integridad del conductor es clave. La integridad se refiere a que, por ejemplo, en la imagen vemos a un conductor compuesto de varios hilos, ¿verdad? Un cable, como podríamos decir, ¿cierto? El alma conductora no es sólida, sino que son varios hilos. Bueno, cuando uno deschaqueta los conductores, ¿verdad? Porque los va a conectar a un conector MS4 o lo va a conectar a algún componente, si uno no lo hace con cuidado, lo que va a tender a producir es cortar alguno de esos filamentos. ¿Y qué significa en estricto rigor? Cortar los filamentos, reducir el calibre. Y si yo voy a reducir el calibre, ¿cierto? Si no cuido la integridad del conductor, reduzco el calibre y ese calibre ya no va a poder transportar la cantidad de corriente para la cual fue diseñado ese propio conductor. Entonces se va a producir una elevación de temperatura y podemos llegar a tener algún tipo de problema. Por lo tanto, la integridad es súper importante que la mantengan y la cuiden, ¿ya? Los conductores tienden a dilatarse, por lo tanto, cuando yo tengo un conductor que está un poquito mordido, ¿verdad? O está mal prensado, lo que va a producir la dilatación con la temperatura es generar que los hilitos, los filamentos se vayan cortando, se vayan desprendiendo. Por eso es súper importante siempre utilizar conectores en cada uno de los cables que nosotros vamos a utilizar.
como vamos a ver más adelante, también hay un webinar en el que vamos a estar hablando un poquito también de los conectores, ¿cierto? Otro elemento fundamental es la tensión, ¿cierto? Debo conocer a qué tensión van a trabajar mis conductores, ya sean conductores en corriente continua o en corriente alterna. Debo saber porque en función de la tensión que tengan van a tener ciertas características nuestros conductores o van a tolerar ciertas condiciones, ¿ya? Por ejemplo, en el área fotovoltaica, en los módulos fotovoltaicos, en donde van conectados todos los módulos entre sí, hace varios años atrás, la tensión máxima con la que se fabricaban los conductores era de 1000 volts. ¿Ya? Actualmente, los conductores fotovoltaicos ya están en rango de 1500 volts. ¿Ya? Y todo apunta a que esto puede seguir aumentando o puede seguir creciendo. ¿Ya? ¿Por qué se dio un paso de 1000 volts a 1500 volts? Porque cada vez es mucho más común utilizar módulos fotovoltaicos más grandes que producen mayor tensión y que yo los puedo interconectar entre sí. Por lo tanto, puedo llevar o puedo generar valores de tensión mucho, mucho más elevados. ¿Sí? Siempre hay que tener esa precaución, ¿ya? Los conductores también están asociados en función de la temperatura con la que van a trabajar, ya sea temperaturas que sean en el sector industrial, por ejemplo, que es lo típico que ocurre, o cuando se trabajan en los entretechos o expuestos al sol directamente, etc. Siempre voy a tener una temperatura ahí que puede llegar a afectar a mis conductores. Es muy importante considerar entonces en este punto que los módulos van a estar expuestos a una temperatura y además, los conductores van a estar expuestos a una temperatura y además van a estar ellos produciendo una temperatura mientras estén transmitiendo electricidad. ¿Y cuándo ocurre eso? Bueno, en un sistema fotovoltaico prácticamente desde que sale el sol hasta que se oscurece, tengo conducción de electricidad. Por lo tanto, tengo un régimen permanente de uso. Por consecuencia, los conductores tienen que ser adecuados para tolerar este ritmo o esta forma de trabajo. Todos los días, altas temperaturas, todos los días, transmisión de electricidad y corriente durante varias horas seguidas. Así que es bien exigente lo que le ocurre a los propios conductores, ¿ya? Y es por este motivo que también yo requiero tener una disipación, ¿cierto? Una disipación de la temperatura. Y para eso, una de las características o una de las situaciones que yo debo considerar son la canalización que yo voy a tener, ¿ya? La canalización de acuerdo al entorno en el que voy a trabajar, si tiene que ser de PVC, por ejemplo, o de metal en ciertas condiciones, o bandejas, o escalerillas, o como se ve en la imagen, ¿verdad? En donde tengo una bandeja, ¿verdad?, de conductores y tengo espacio de sobra, lo que me va a permitir ventilar a estos conductores. Esos conductores pues van tapados, tienen mucha holgura entre ellos, ¿cierto? No se satura la propia bandeja, ¿ya? Entonces también tengo que tener siempre esta condición. Más adelante, en próximos webinars, estaremos viendo canalizaciones también, y ahí también nos vamos a centrar un poquito más en este cuidado, ¿ya? Entonces aquí también es muy, muy importante tener esta consideración. Hablemos ahora un poquito de los conductores específicamente para corriente continua de nuestro sistema fotovoltaico. De aquí ya entramos a un universo un poquito, ya salimos algo del contexto general y nos vamos a un universo un poquito más detallado, en donde nos encontramos con cierto tipo de conductores. Desafortunadamente, mucha gente utiliza cualquier conductor, cualquier cable, al momento de conectar los conductores, sobre todo en aquellos lugares donde no hay normativas, no hay leyes asociadas a esta interconexión de componentes. Es súper importante tenerlo claro. Actualmente, el mercado en los sistemas fotovoltaicos sí tiene un conductor, ¿cierto?, que es principalmente utilizado entre los módulos fotovoltaicos y el inversor o el controlador. O sea, toda la etapa de corriente continua que está expuesta, ¿ya? Desde los módulos al inversor o desde los módulos al controlador. Toda esa etapa que queda expuesta, ¿cierto?, a distintas situaciones, que pasa por el techo, que va por los entretechos, que va expuesta, ¿cierto?, a intemperie, etc. De esos conductores o de ese tramo estamos hablando específicamente. Y para eso nosotros ya nos encontramos actualmente en el mercado los conductores con la denominación H1, Z2, Z2, raya K,
que esta es la nomenclatura técnica que se puede encontrar en cualquier país, ¿cierto? O países que vayan desarrollando y que vayan teniendo mucho campo en el sistema o en sistemas fotovoltaicos. Y bueno, después cada una de las marcas le pone distintos nombres y le habla del conductor fotovoltaico, FB, etcétera. Pero es súper importante considerar que indistintamente de la marca que a ustedes le ofrezcan, siempre debo consultar si es del tipo H1Z2Z2 ya que es la nomenclatura internacional para referirse a los conductores fotovoltaicos. ¿Qué característica tiene un conductor fotovoltaico? Bueno, primero, obviamente tiene un alma conductora, como ya lo vimos inicialmente, ¿verdad? Donde vamos a transitar toda la corriente con la que vamos a trabajar. El calibre, evidentemente, va a tener mucha relación con respecto al tamaño de mi sistema fotovoltaico. Si tengo muchos módulos fotovoltaicos, si tengo varios strings conectados, voy a tener altas corrientes, por lo tanto, calibres más grandes en esas condiciones. Entonces ahí ya tenemos un punto súper importante en términos del calibre. En relación a la composición misma, los hilos, ¿cierto?, tienen un baño de estaño. ¿Ya? Este baño le permite al conductor también disipar energía, ¿cierto?, en términos en calor. Una de las condiciones o de las situaciones que suele ocurrir mucho con los conductores en corriente continua es que se genera una alta disipación, ¿cierto?, o pérdida de energía. Ya, mientras más largos sean los tramos, tenemos una pérdida de energía mucho más grande. El baño de estaño nos va a permitir liberar esta energía en términos de calor y no generar caídas de tensión en el propio conductor que puedan generar problemas en el sistema o en el circuito del sistema fotovoltaico. Entonces también es súper importante y ahí uno los puede reconocer. Uno cuando ve un conductor fotovoltaico y lo deschaqueta, ¿verdad?, lo que ve es el filamento y con este color, de cierto color estaño, y si lo mira de frente se ven los puntitos ahí del color del cobre que está en su interior. Luego nosotros nos encontramos con la chaqueta aisladora, ¿ya? Que es la primera chaqueta que podemos ver ahí en la imagen, ¿verdad? Que es la que está en color blanco, ¿cierto? Que es una chaqueta que tiene por finalidad tener un alto índice de aislación eléctrica, ¿ya? Le permite estar completamente aislado o prevenir cualquier tipo de situación eléctrica, ¿cierto?, en donde se produzca una descarga o algo parecido, o un cortocircuito también. También tenemos esta composición. Y siempre en los conductores fotovoltaicos que se utilizan entre los módulos fotovoltaicos y el inversor o el controlador, nos vamos a encontrar con la cubierta exterior, ¿ya? Esta cubierta exterior también nos va a permitir dar un montón de protecciones adicionales al propio sistema, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante. Y, bueno, principalmente se divide en rojo el terminal positivo o el conductor positivo y negro para el terminal o el conductor negativo. ¿Ya? Ese es como el estándar internacional, lo pueden encontrar así, aunque también se pueden utilizar de un solo color siempre y cuando se vayan marcando, ¿cierto?, en sus extremos. ¿Ya? Pero lo típico es rojo para el positivo, negro para el negativo. La aislación, ¿cierto?, es libre de halógeno, ¿cierto? Es una cubierta inífuga. Es una aislación que tiene una resistencia a impactos, a grasas, aceites, ¿verdad? Tiene una leve resistencia a la abrasión, ¿verdad? Puede estar ahí rozando, aunque obviamente no puede estar expuesta a una abrasión constante, porque finalmente tienen que considerar siempre que esto es plástico, por lo tanto se va a terminar rompiendo. Y tiene una alta resistencia a temperaturas extremas, ¿ya? Y lo principal es que es capaz de trabajar expuesta a rayos ultravioleta y al agua. Vale decir que el conductor fotovoltaico, con esta chaqueta exterior, nos va a permitir poder tener el conductor completamente expuesto. Ya lo puedo tener expuesto, lo que no significa que el conductor puede estar suelto. Ojo ahí con eso, ¿ya? Puede estar expuesto a condiciones de intemperie, pero no suelto ni depositado encima del techo o en el suelo, sino que siempre tiene que haber un elemento ahí, una canalización que lo conduzca y que lo lleve. ¿Ok? Entonces es súper importante. Entonces el conductor fotovoltaico tiene varias características importantes, ¿ya? Para la exigencia a la que va a ser sometido. Los conductores, ¿cierto?, se unen directamente con los conectores MC4 a través de... se unen directamente a los módulos fotovoltaicos a través del conector MC4. ¿Ya? Como les mencionaba, veremos más adelante, ¿cierto? Vamos a hacer un webinar
en donde vamos a estar hablando de los conectores MS4 y los distintos terminales que requiere un conductor, pero en términos generales siempre debo cuidar los extremos de los conductores. ¿Ya? Siempre deben estar conectados con algún terminal, algún componente. Por supuesto, los conectores MS4, al estar expuestos, al igual que el conductor, tienen la capacidad de poder tolerar estas condiciones. ¿Ya? Radiación ultravioleta, altas temperaturas, agua también, ¿cierto? Entonces son capaces de poder enfrentarse a esas condiciones. Una característica súper común y muy importante, y que es como un acuerdo, por decirlo de alguna manera, universal, ¿cierto? Es que cuando yo tengo los módulos fotovoltaicos montados, ¿cierto?, en mi estructura, yo puedo canalizar por detrás de ellos a lo que se refiere o a lo que se denomina también como la huella de los módulos fotovoltaicos. Yo puedo utilizar la propia estructura y puedo pasar a través de la estructura sin tener que utilizar una canalización, ¿ya? Sino que más bien utilizando medios de sujeción, como por ejemplo se puede ver ahí, precintos, ¿cierto? Considerando siempre que si voy a utilizar un precinto o una amarra cable, debo hacerlo considerando que este precinto, ¿cierto? Este amarra cable, que es plástico también, va a estar expuesto a las mismas condiciones del conductor: humedad, radiación ultravioleta, alta salinidad, por lo tanto debe ser capaz de resistir también estas condiciones. Entonces es muy común que se emplee este método, que se utilicen los conductores por detrás de los módulos y sin tener una canalización en este punto, ¿ya? Es muy importante considerar solamente en el punto detrás de los módulos está permitido, por decirlo de alguna manera, como convención a nivel mundial, se permite el poder canalizar, perdón, no canalizar los conductores, sino que llevarlos por detrás y hacer una distribución. Pero en el momento en que yo salgo del área, ¿cierto?, que corresponde al perímetro de donde están los módulos fotovoltaicos y la estructura, yo al momento de salir de ese punto ya debo llevar mis conductores canalizados. ¿Okay? Entonces aquí también es muy, muy importante eso. Otro método también que se utiliza para poder canalizar, para poder ordenar, conducir a los conductores fotovoltaicos detrás de la huella, son estos clips, ¿cierto? Clips de sujeción de los módulos del cable, ¿cierto? Que pueden ser el clip que es capaz de apretar a un conductor, 2, 3, 4, ¿cierto? Va a depender de la gama y la forma en cómo yo diseñe mi sistema, pero ya actualmente es un componente que lo podemos encontrar con facilidad. Se engancha en los rieles principalmente, como también puede ir enganchado en el propio módulo, y me permite conducir ordenadamente los conductores sin tener que utilizar una canalización y protegiendo evidentemente a todo el tramo del conductor eléctrico. Bueno, como les comentaba, es súper importante que todos los conductores vayan siempre ordenados detrás de los módulos, porque los módulos generan altas temperaturas y esta alta temperatura puede llegar a afectar a un conductor, ¿cierto? Como también el hecho de que si no van ordenados, si están todos sueltos, puede llegar a generar un accidente, ¿cierto? Puede pasar algún animal o alguna persona por detrás, enredarse con los conductores, o puede haber un gran viento, por ejemplo, dejar caer una rama que pueda tensar un conductor, que pueda ejercer una acción mecánica sobre él y evidentemente romperlo o desconectarlo cuando está en plena producción, lo que evidentemente sería una situación de alto riesgo. Entonces, una vez que yo tengo todos los conductores ordenados detrás de los módulos, como podemos ver ahí en la imagen, y al momento de yo salir, ¿cierto?, de toda el área, de dirigirme hacia el inversor, hacia el controlador, hacia cualquier punto del sistema, entonces ahora yo salgo del perímetro de los módulos y ahí sí siempre debo canalizar. Y ahí debo buscar ahí el método de canalización más seguro. Por ejemplo, acá en Chile, no se permite utilizar los conductores de corriente continua en forma aérea, ¿ya? Porque la canalización o el tramo aéreo de los conductores es un método de canalización válido, ¿cierto? Como lo podemos ver en las postaciones, ¿verdad? En las calles, pero en específico, por ejemplo, acá en Chile, no se permite bajo ninguna circunstancia que un conductor de corriente continua para sistemas fotovoltaicos vaya canalizado o vaya con esta técnica de ser aéreo, sino que ahí hay una restricción súper importante, ¿okay? Ya sea cual sea el método que se esté
que se esté utilizando de sistema fotovoltaico, on-grid, off-grid, ¿cierto? No se permite, ya, y hay que tener también ahí, ser bien conscientes del riesgo que significa el no canalizar o el no proteger a los conductores dependiendo de los entornos que nosotros tenemos. Recuerden que estamos siempre hablando de una máquina eléctrica, de generación eléctrica, que está constantemente en puntos de generación, por lo tanto, es un tema bien crítico ahí en ese punto. ¿Ya? Bueno, todos los conductores, idealmente, siempre debe ser un único tramo, eso es lo que se busca, también es como regla universal eso, que sea un único tramo y no que sean tramos cortados ni unidos, eso siempre debo evitarlo porque eso va a generar dilataciones o mal funcionamiento o posibles fallas del sistema, siempre un único conductor y, por supuesto, totalmente identificado, sobre todo cuando me voy a conectar ya al inversor, como podemos ver aquí en la imagen, donde ya aparecen distintos strings. Profe, Sí, lo escucho. una consulta, cuando usted dijo que los cables de corriente continua no pueden ir aéreo, se refiere a... Lo que pasa es que el cable aéreo siempre se asocia, por lo menos la corriente alterna, que son desnudos. Aquí en el caso continua también, ¿cierto? No desnudo, sino que aéreo en términos generales. No hay especificación de desnudo, sino que simplemente hay una prohibición directa de conductores aéreos de no utilizarlo, ya sea desnudo o con chaqueta. Cualquiera sea el caso, no se puede. ¿Ya? Solo que en Chile. Desconozco si en otros países existe esa restricción. ¿Ya? Vamos. Bueno, otro conductor muy utilizado, ¿cierto? Que sobre todo se utiliza en la etapa de interconexión entre el inversor, el banco de baterías, el controlador, ¿cierto? Es ya cuando estamos hablando de los conductores en corriente continua, pero en el interno del sistema fotovoltaico, es el conductor del tipo de RBK, ¿ya? El conductor de RBK también es una sigla utilizada a nivel mundial, y habla de un tipo de conductor que es capaz de trabajar con altas temperaturas y con altos gamas de exigencia. Recuerden que vamos a estar en regímenes de uso de corriente y tensión prácticamente constante todos los días. ¿Ya? Por lo tanto, aquí es un buen conductor utilizado, pero no es el único, por supuesto. Cada país o cada lugar yo voy a tener que buscar qué elemento o qué componente me serviría. Pero en Chile, por ejemplo, se recomienda mucho utilizar el conductor RBK para la etapa de corriente continua. Hablemos en el enfoque de la corriente alterna, ¿ya? Bueno, la regla evidentemente es la misma, van a utilizar conductores con la naturaleza muy similar, es decir, un alma conductora y una chaqueta de aislación. Y aquí es donde entramos en otro universo, porque ya estamos hablando de conductores que están siendo pensados para ser utilizados en redes eléctricas, ya sea de una red eléctrica de una vivienda, ya sea la red eléctrica de distribución de una compañía eléctrica, o ya sea para una carga en particular, etc. O sea, ya estamos hablando de la red eléctrica que en el fondo sí siempre está normalizada. Cada país tiene sus normas y estructuras, por lo tanto aquí también, cuando yo hablo de los conductores en corriente alterna, de la etapa de el inversor hacia la conexión de las cargas o hacia la red, la regla ahí es utilizar los conductores que establece la norma eléctrica. Ya ahí sí me puedo fiar fácilmente y eso es mucho más sencillo porque el mercado de la corriente alterna es mucho más amplio y mucho más desarrollado en todos los países. ¿Ya? Bueno, aquí vemos también una referencia de la norma chilena versus la norma americana, pero en términos generales siempre se debe considerar que los conductores, ya sea de una fase o 3 fases, ¿cierto? O de 2 fases, van a tener una nomenclatura en términos de los colores, en su código de colores, y eso evidentemente depende de cada uno de los países. Entonces ahí cada persona va a tener que verificar ahí, de utilizar el correspondiente color de acuerdo a lo que se esté realizando en ese momento. ¿Ya? Bueno, como existen la norma, ¿cierto? La normativa de cada uno de los países, es mucho más sencillo poder desarrollar el uso de estos conductores y por consecuencia tanto el orden, las marcas que yo le debo colocar, la utilización de terminales o la propia canalización, también ya va a estar súper estandarizado. Entonces, en ese punto, siempre la recomendación es
que en la etapa de corriente alterna ustedes se basen en lo que dice la propia norma nacional, ¿verdad? La propia norma que van a tener en su país. Siendo, sí, evidentemente, entendiendo que los sistemas fotovoltaicos, al momento de diseñarlos, nuevamente yo voy a reconocer cuáles son las corrientes, cuáles son los voltajes, pero no necesariamente voy a encontrar en las normas nacionales que hagan una referencia directamente a mi sistema fotovoltaico, ¿ya? Porque hay países donde todavía no se desarrollan las leyes asociadas directamente a poder normalizar, ¿cierto?, estandarizar el montaje de los sistemas. Por lo tanto, ahí lo que sí cabe, y la regla siempre es la misma, es utilizar el máximo de la energía del sistema fotovoltaico en términos de hacer el diseño, ¿ya? Entonces yo voy a tener que saber cuál es la corriente máxima que va a entregar mi inversor, cuál es el voltaje máximo que va a entregar el inversor, cuáles son las frecuencias con las que va a trabajar, ¿verdad? Yo debo reconocer esos componentes, y aunque yo no alcance los valores máximos, porque a lo mejor mi sistema es más pequeño, aunque no lo alcance, siempre debo trabajar como si la máquina estuviese trabajando a full, ¿cierto? Debo diseñar como si la máquina estuviese trabajando a full. Entonces, eso es súper, súper importante, ¿ya? Bueno, estos conductores nos van a permitir, ¿verdad? Ahí se ve cómo conectamos ya al inversor. En este caso, un inversor trifásico, vemos las tres fases, el neutro y el conductor tierra, ¿cierto? Y ya desde este inversor, ¿verdad? Nace la corriente alterna, el inversor ya hizo su trabajo de transformación y va a alimentar, ¿cierto?, a un empalme, ¿cierto?, o directamente a un tablero, ¿ya? Entonces, nuevamente aquí es súper importante la norma, tenerla súper, súper clara, ¿ya? También el cuidado en la canalización debe ser muy cuidado. Y, por ejemplo, acá en Chile no se permite que vayan canalizados conductores, o en la misma canalización vayan conductores en corriente continua mezclados con los corrientes alternas, a menos que exista una separación interna, ¿cierto?, que sea equivalente al material con que se está canalizando estos dos conductores, ¿ya? No se permite. Entonces, por lo general, uno trabaja con dos canalizaciones para poder conducir, ¿ya? Pero hay otros países donde no es tan restrictivo y sí se pueden trabajar juntos. Por lo tanto, nuevamente, aquí yo me refiero siempre a lo que establece la norma nacional, ¿ya? Y ya para ir cerrando un poquito, que ya está pasado ya el tiempo, una de las situaciones más habituales que tiene que ver con la práctica es no utilizar conductores adecuados, cortar los terminales de los módulos fotovoltaicos y hacer uniones, porque no encontraron el conductor, o sea, perdón, el conector, el no ordenar los conductores o el no canalizarlos de forma adecuada, ¿cierto?, dependiendo en qué etapa estén. Todas esas situaciones, lo único que van a hacer, lo único que van a producir es un potencial riesgo del sistema fotovoltaico. El sistema fotovoltaico en sí, como les dije, es una máquina generadora de electricidad, por lo tanto, siempre hay un potencial riesgo ahí. Pero yo no puedo aumentar esta potencialidad dejando de lado el cuidado de los conductores. Por lo tanto, siempre debo concentrarme en esta situación, en cómo los voy a ordenar, cómo los voy a canalizar, para no tener ningún problema y minimizar los riesgos que son inherentes a un sistema fotovoltaico. Siempre va a haber un riesgo eléctrico y yo debo minimizar ese impacto, ¿ya? Siempre, siempre. ¿Okay? Aquí sí, no. Pero ya. Y bueno, los conductores, como les dije, en principio van a representar un componente más. Es clave que lo miren como un componente adicional, ¿cierto? Y que le dediquen tanto tiempo como se diseñan las baterías, se proyectan los módulos, se identifica el inversor, se identifica el controlador, también le dediquen exactamente un tiempo técnico, una mirada técnica al cómo yo voy a dimensionar estos conductores y sobre todo cómo los voy a tratar, ¿ya? El cómo los voy a tratar en función de reconocer en el entorno en el que van a estar, ¿ya? Es súper importante reconocer si van a estar expuestos directamente a la luz del sol, ¿cierto?, a la radiación ultravioleta, a altos niveles de humedad, si van a estar expuestos a salinidades, a movimientos, a tracción mecánica, a posibles golpes. Entonces yo, en función de esa característica, en función de esa identificación, yo voy a ir tomando las respectivas decisiones de la utilización del conductor, ¿ya? Bueno,
lo dejamos hasta aquí en este punto, ¿cierto? Vamos a atender algunas preguntas. Veo que ahí en el chat hay algo, así que voy a dejar la presentación por unos minutos. Vamos ahí, si es que hay alguien que quiera hacer alguna consulta, que quiera comentarnos algo, o que quiera también compartirnos alguna condición o alguna situación con respecto a los conductores o al tema tratado. ¿Ya? Así que les dejo un poquito abierto el micrófono. Profe, yo quería hacer una consulta. Cuénteme, lo escucho. A mí me quedó claro que todo lo que es cable, desde el arreglo fotovoltaico hasta el inversor o controlador de carga, debe ser el tipo de cable especial, es el H1, Z2, Z2K. Claro. Y los cables que están entre, si hay baterías, con el controlador y con el inversor, esos pueden ser RDK. Exactamente, sí. Ahí hay una recomendación, ¿cierto? Porque lo que pasa es que entre el inversor, el controlador y el banco de batería, tú te vas a encontrar con índices o con niveles, más bien dicho, de tensiones y de corriente mucho más elevados. Entonces, al encontrar más corrientes y más tensiones, porque ahí está el corazón, ¿cierto?, del sistema, no vas a encontrar tan fácilmente conductores del tipo H1, Z2, Z2 raya K disponible en calibres tan elevados. Este conductor nos va a permitir trabajar con grandes corrientes en corriente continua. Por eso es la recomendación. Y este mismo cable lo puedo ocupar desde el inversor hasta el tablero. También se puede utilizar sí, porque también tiene un muy buen comportamiento en corriente alterna. De hecho, cuando tú diseñas al sistema fotovoltaico, la recomendación siempre es, aparte de reconocer los niveles de tensión y de corriente, es reconocer o solicitar, ¿cierto?, o tener a disposición las fichas técnicas de los conductores que vas a utilizar, en donde va a haber una descripción de cuál es la performance, cómo se va a comportar este conductor, ya sea utilizado en corriente alterna, ya sea utilizado en corriente continua. Entonces ahí, por ejemplo, vemos que nuevamente el RK tiene una gran formación en términos de que puede trabajar perfectamente en continua, de acuerdo a su ficha técnica, y puede trabajar en corriente alterna, ¿verdad? Y no tener ningún problema. De hecho, este conductor puede inclusive ser hasta enterrado, ¿verdad?, directamente sin ninguna canalización. Y en términos de costo también es como relativamente más accesible que otra variable de conductores. Por eso es muy común encontrarlo, ¿ya? Pero no es exclusivo en el fondo, el RBK, pero sí es muy, muy, muy común, ¿ya? Sí, no hay problema. ¿Alguna otra consulta, algo que quieran comentar? Antes de pasar a la segunda parte, los compañeros, la gente que está conectada. ¿Sí? ¿Nada? ¿Por ahí? Ya, vamos a la última parte, ¿cierto? Aquí hay alguien que está haciendo una consulta. El calibre del cable depende de la cantidad de paneles que se van a utilizar para generar corriente, ¿o me equivoco? Sí, hay una relación directa. Mientras más módulos fotovoltaicos yo utilice, van a ocurrir varios fenómenos, dependiendo de cómo yo lo interconecte. Voy a aumentar la corriente, o voy a aumentar la tensión, o puedo aumentar los dos niveles, dependiendo de cuántos módulos utilice. Y al tener esta condición, ¿cierto? Como lo vamos a ver más adelante, también vamos a hablar un poquito de las conexiones y cómo conectar los módulos fotovoltaicos y qué consecuencias eléctricas tienen. Al tener yo esta condición de unión de módulos fotovoltaicos, sí voy a elevar los niveles de tensión o de corriente, y por supuesto el conductor tiene que estar preparado para esa condición. O sea, es clave, ¿ya? Por eso no es que yo utilice siempre el mismo conductor, sino que siempre voy a tener que analizar cuál es la característica de comportamiento de mi sistema fotovoltaico o de los que voy a proyectar para determinar qué tipo de conductor utilizar. Voy aquí a presentar la última parte ya, que tiene que ver un poco con los cursos, y ya vamos a ir un poquito cerrando ya este webinar, ¿cierto? Como les dije, ya vamos a estar trabajando con varios temas, vamos a estar tratándolo así, la profundidad en los temas, en diseño, en cálculo, evidentemente ustedes lo van a poder encontrar en cada uno de nuestros cursos. Entonces, la invitación es que puedan participar en ellos, y para eso tenemos una oferta académica, ¿cierto?, que tiene distintas características dependiendo de cuáles sean mis tiempos y en qué lugar esté. Por ejemplo, está el curso de diseño de sistemas fotovoltaicos con PVSys 7.0, ¿verdad?
Este software es utilizado mucho para el diseño de sistemas fotovoltaicos, tiene una gran base de datos de información, por lo tanto se utiliza inclusive para validar proyectos fotovoltaicos, así que es muy recomendado utilizarlo. Y puedo proyectar cualquier tipo de sistema de las variables que tienen los sistemas fotovoltaicos, así que es muy, muy interesante. Este es un curso de nivel internacional, por lo tanto lo puede tomar cualquier persona y es 100% asincrónico, es decir, que son clases que están cargadas o grabadas en nuestra academia, por lo tanto ustedes lo van consultando a medida que ustedes tengan tiempo. Ustedes van organizando su tiempo con respecto a la toma del propio curso. Entonces ahí también es súper importante ese detalle. Entonces ustedes mismos van ahí en su propio ritmo. Siempre, en cada uno de nuestros cursos, ustedes van a poder hacer consultas, ya sea a través del mail principalmente, o a través de los WhatsApp cuando se incluyen los números de teléfono. Y nosotros lo que vamos a hacer es, evidentemente, tratar de conducir y llevar a un buen término aquellas preguntas que ustedes van teniendo. Y lo pueden hacer en realidad durante todo el proceso. Si bien es cierto, hay tiempos, ¿cierto? Donde comienza un curso, termina el otro, hay periodos. Generalmente nuestros alumnos nos preguntan todo el tiempo y nosotros sin ningún problema los vamos respondiendo durante todo el desarrollo de la vida de Illumin, por decirlo de alguna manera. Tenemos alumnos que desde 5 años atrás que todavía nos llaman, nos preguntan. Ahí estamos para poder resolver sus dudas. Otro curso que también es de características internacional y 100% asíncrono, ¿cierto? También lo encontramos arriba, la nube, también se pueden ir revisando estos cursos, es el dibujo en 3 dimensiones para sistemas fotovoltaicos con el programa SketchUp, ¿ya? El programa de modelamiento que me va a permitir visualizar un sistema, proyectar un sistema fotovoltaico en términos de cómo estructuralmente se vería, ¿ya? Entonces, es una herramienta muy potente, sobre todo cuando se desarrollan proyectos, ¿ya? Otro curso, ¿cierto? Otro de los cursos, ahí me pasé de largo, aquí. Otro curso, ¿cierto? Otra variable, ¿cierto? De nuestra oferta académica es la modalidad asíncrona con webinars, ¿ya? En este caso, nosotros nos encontramos con el curso, ¿cierto? Que el siguiente curso que viene, que tiene el desarrollo del curso se hace en modo asíncrono, ¿cierto? Están las clases arriba, que comienza el 8 de febrero, pero además tiene 3 clases en vivo, 3 clases en donde nosotros conversamos de la temática, ahondamos en situaciones que se ven dentro del propio curso y vamos desarrollando preguntas en función del contenido que se expone en todo el curso. También es de carácter internacional, lo puede tomar cualquier persona. Y este ya inicia pronto, ¿cierto? El 8 de febrero, estamos muy, muy cerquita de iniciar, inicia ya las clases. Nuestra plataforma también van a encontrar toda la información. Otro curso, ¿cierto? Es el sistema fotovoltaico conectado a la red on-grid, ¿verdad? También de sistemas, perdón, también de modalidad internacional, lo puede tomar cualquier persona. Y lo mismo, tenemos la versión donde todo el curso está en la plataforma, lo pueden consultar dependiendo de sus tiempos, de sus ritmos, de sus horarios, y también incluye 3 clases en vivo, ¿ya? Que también ahí quedan a medida que, o sea, ustedes consultan por el curso y les dan las fechas también de cuándo serían esas clases en vivo. Entonces tienen un periodo. Todo esto queda grabado siempre y siempre van a poder tener acceso. Ustedes como estudiantes de nuestros cursos van a poder tener acceso de por vía a la información que tengan acá, ya la información que nosotros vamos exponiendo. Y otro curso es el internacional también, es el de sistemas fotovoltaicos de bombeo directo, ¿ya? Que también ahí, ese ya comienza el 26 de abril y lo mismo, también incluye 3 clases en vivo en donde se van desarrollando temas en particular, o sea, ahonda en un concepto en particular, ¿cierto? O se van resolviendo dudas, ¿ya? Otro tipo de curso que nosotros también tenemos es de modalidad síncrona, es decir, en directo, una clase en directo, no es presencial, sino que es directo, solo disponible para Chile porque se trata de la tramitación de sistemas fotovoltaicos conectados a la red, ¿ya? Cómo tramitar el TE4, ¿cierto? Y cómo se pone en servicio un sistema fotovoltaico conectado a la red. Entonces aquí esto es con 3 clases en vivo, ¿cierto? Directamente se va desarrollando el tema y se van hablando ahí distintas situaciones, ¿verdad? Sobre todo que tienen que ver con el aspecto de la tramitación, ¿cierto? Que es lo más complejo en términos de presentar un TE4.
¿ya? Este también inicia el 3 de abril, ¿cierto? Así que también estamos, y ahí quedamos, nos va quedando poquito. Y finalmente, nuestros cursos, ya volvemos a retomar estos cursos que son presenciales, y ya tenemos nuestras primeras 4 fechas que hace ya buen tiempo que nos estaban pidiendo, y nosotros teníamos muchas ganas también de participar e ir, ¿cierto?, acercarnos a las regiones. Y esto es en Concepción el 9 de marzo, Temuco el 16 de marzo, Valdivia el 23 de marzo y Puerto Montt el 30 de marzo. Esos son los primeros 4 cursos presenciales del año, y son de sistemas fotovoltaicos del tipo off-grid, sistemas fotovoltaicos aislados. Estos también son 16 horas de clase, se desarrollan 3 días, y hay un día de ejercicio, ¿cierto?, práctico. Primero describimos todos los componentes, sus características eléctricas, después nos enfocamos en el cálculo, el dimensionamiento de la cantidad de componentes dependiendo del tamaño que yo quiera alcanzar, la energía que yo quiera producir en el recinto o en el lugar donde esté, y después hacemos un ejercicio práctico y ensamblamos un sistema fotovoltaico completo, ¿verdad? Atendiendo a todas las características que se van desarrollando, ya que se ven en la clase. Y bueno, obviamente nos pueden encontrar en nuestras plataformas, ¿cierto? En la Academia de Illumin directamente, en la página web. En Facebook también nos pueden encontrar, en Instagram y YouTube también pueden encontrar el contenido que nosotros vamos desarrollando, o gran parte de este contenido. ¿Ya? Así que, bueno, espero les haya gustado. A ver, voy a mirar acá. Y aquí Luis también nos deja otras ofertas, ¿sí? Directamente, más bien dicho, curso, ¿cierto? El link directamente. Aquí pregunta, ¿la certificación conectado a la red T4 o solo curso? Se trata de cómo yo tramito el sistema fotovoltaico, ya cómo tramito un sistema fotovoltaico on-grid con respecto a la superintendencia, a la SEC, y cómo también lo tramito a través de la plataforma de generación ciudadana para validar el sistema y la compañía lo reconozca. Es solo tramitación, eso es lo que vemos, y es solo para el T4 on-grid directamente. ¿Ok? Así que, bueno, espero les haya gustado este webinar, esta serie de webinars que estamos desarrollando. Y bueno, en el futuro también vamos a estar hablando de otros componentes más del sistema, siempre desde una mirada genérica. La idea es ir generando cultura, conocimiento con respecto a las distintas etapas y componentes del sistema fotovoltaico. Así que, bueno, nada, muchas gracias a todos por participar y nos vemos pronto en el próximo webinar.